Es importante tener en cuenta que si la pandemia lo ha parado todo, no ha parado los ataques contra los derechos de las mujeres o de las minorías sexuales. Y creo que hay tres temas importantes que hemos visto en la pandemia. Primero, son grupos antiderechos que han apoyado el discurso negacionista o el discurso de movilización contra las medidas de prevención y de combate a la pandemia. Y todo el mundo conoce, por supuesto, los casos de Brasil o de Estados Unidos, pero, por ejemplo, en España, grupos como Asteroid, que se conoce por sus movilizaciones contra el PIN parental, por ejemplo, es lo que estaba haciendo antes de la pandemia, ha investido más esfuerzos y energía en movilizar contra el gobierno de España y, por ejemplo, apoyando las movilizaciones en los barrios adinerados de Madrid. Eso es un primer tema. Segundo tema que es importante y creo que es más discreto, no se ve tanto, es que estos ataques ya no son tanto la actividad, no vienen tantos de grupos de la sociedad civil que pueden organizar manifestaciones en la calle, y eso, por ejemplo, ha bajado mucho, sino que realmente vienen de estados. Y creo que eso es importante porque estos estados han seguido trabajando en estos temas durante la pandemia. Y tres ejemplos, creo. Primero es el ejemplo de Hungría, que se conoce muy bien, y se han multiplicado ataques a derechos, por ejemplo, de las personas trans durante la pandemia. Más aún se ha usado las medidas contra la pandemia en una ley para combatir la pandemia para también disminuir, atacar a los derechos trans en este país. Y estas iniciativas se han mantenido, se han desarrollado durante la pandemia, también cuando era más difícil para grupos pro derechos de movilizarse, por ejemplo, en las calles. Y Polonia es realmente la excepción en ese panorama de movilización más difícil. Y luego hay un tercer elemento que creo que es aún menos visible y que es importante de tener en cuenta, es como el discurso de prevención de la pandemia y el discurso de muchos gobiernos ha sido un discurso familialista, un discurso que dice que la familia protege. No tiene mucho sentido cuando se nota que muchos contagios tienen lugar en la propia familia, pero es un discurso que también es ideológico, de la idea que si estamos en la familia estamos a salvo y que la familia nos protege. Y ese discurso, por un lado, creo que dejará rastro, dejará algo en el debate público, pero sobre todo ha podido, algunos grupos antiderechos lo han usado para potenciar, para promover sus fines y sus objetivos. Dos ejemplos, por ejemplo, en abril, la Manif pour tous en Francia publicó un texto en el periódico Le Figaro diciendo que el gobierno le da la razón y que sí es verdad que hay casos de violencia, hay casos a veces de abusos en las familias, pero eso solo pasa en una minoría de familias y a menudo lo que pasa es que la familia protege, ayuda a combatir la pandemia, y entonces esta organización ha pedido más recursos para la familia y también políticas que promuevan la familia como elemento fundamental de la sociedad. Otro ejemplo es la Federación Europea de Asociaciones Familiares Católicas, basada en Bruselas, que también publicó varios comunicados y se puso en contacto con la Comisión Europea para exigir también una cultura de la familia en Europa, y su lema hoy en día es que las familias son el tesoro de Europa.